Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 13 minutos de este día 31 de octubre de 2018, damos inicio a la 40ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 40ª sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El segundo punto del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. Y en vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Yo agregaré 2 puntos, secretario, si están de acuerdo mis colegas comisionados. El punto número 5 sería para emitir el voto institucional respecto de él o la candidata propuesta para coordinar la región centro dentro del Sistema Nacional de Transparencia para el periodo 2018-2019, de conformidad con todos los lineamientos que se han emitido respecto del Sistema Nacional de Transparencia. Como punto número 6, se agregaría la creación de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, dentro de las comisiones que tiene el propio instituto. Se estaría adicionando una más, que es la de transparencia. Esos son los 2 puntos que, si están de acuerdo, me gustaría agregar en este orden del día. De no haber otra intervención, le pido, secretario, por favor, que pase, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esta virtud le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las adiciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es respecto del desahogo del punto número 3, relativo a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /39, /2018, de fecha 24 de octubre de 2018. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, lo podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 39ª sesión ordinaria el acta Infoem, /ORD, /39, /2018, de fecha 24 de octubre de 2018. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto ordenado en este día es respecto de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de la convocatoria para el certamen diseño de proyectos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con el artículo 9, fracción 3ª del reglamento interior de este instituto. En este punto, secretario, hará uso de la voz la comisionada Eva Baidiapur. Gracias, comisionada presidenta. El día de hoy sometemos a consideración de los integrantes del Pleno esta convocatoria que se trabajó al interior de la Comisión de Capacitación, de la que en su momento el comisionado Luna y el comisionado Javier nos apoyaron en la integración. Es el certamen de diseño de proyectos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. El objetivo primordial de esto es impulsar el interés en el sector juvenil del Estado de México con los temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales a través de proyectos afines a los programas académicos de los jóvenes. El proyecto tiene un carácter de manera piloto para que posteriormente, de dar los resultados que tenemos
proyectados, poderlo extender a otras universidades y o tecnológicos del Estado de México. El plantel educativo con el que vamos a iniciar el programa piloto es el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. La modalidad es el diseño de un proyecto con un tema de interés de la licenciatura o ingeniería que impacte en los temas ya mencionados, y el proyecto debe de cumplir, si cumple con los requisitos, se daría la liberación del servicio social. Entonces, es un incentivo para los jóvenes para que se adentren a los temas que nosotros tenemos en el instituto, que son los derechos fundamentales, y que ellos a la vez de preparar y presentar proyectos puedan liberar su servicio social. En eso es el tercer tema. Gracias. Pues yo nada más decir que celebro mucho que siempre haya iniciativa en este tipo de acciones y que se lleven a cabo actividades con universitarios. Siempre seguiré diciendo que yo apuesto por la juventud y por cambiar los paradigmas desde ese momento en nuestra vida. Y si desde ese momento empezamos a ver los ojos o con los ojos de la transparencia todo lo que estamos haciendo, seguramente el día de mañana será mucho más fácil poder incidir y poder hacer un cambio. Celebro que se hagan este tipo de acciones y también celebro que lo estemos aprobando en el Pleno. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria a la que ya di lectura la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el certamen Diseño de Proyectos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con el artículo 9, fracción tercera del Reglamento Interior de este instituto. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es respecto de la emisión del voto institucional de los integrantes del Pleno a favor de la licenciada Mireya González Corona, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, como coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo 2018-2019, de conformidad con los artículos 46, párrafo segundo de los lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Así también de los lineamientos para la elección y o reelección de coordinaciones de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, así como el acuerdo de registros de candidaturas para la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de fecha 14 de octubre de 2018. Si no hay ninguna intervención, entonces le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al voto institucional a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el voto institucional a favor de la licenciada Mireya González Corona, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, como coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo 2018-2019, de conformidad con los artículos 46, párrafo segundo, de los lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y 23 de los lineamientos para la elección y o reelección de coordinaciones de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, así como el acuerdo de registro de candidaturas para las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de fecha 14 de octubre de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El punto 6 es respecto de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de la creación e integración de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de conformidad con el artículo 9, fracción 19 del reglamento interior de este instituto. En este caso, yo haré uso de la voz y como lo he venido planteando desde mi programa de trabajo cuando sometí a la consideración de este pleno poder ser la presidenta o la titular de este instituto por este periodo, pues fue crear la Dirección de Transparencia, que en este instituto mucha falta hacía, y en la congruencia con lo que se ha venido trabajando, me parece que lo más natural el día de hoy es crear una comisión de transparencia en donde se toquen los puntos medulares respecto del trabajo de esta institución en materia de transparencia. Tenemos ya la dirección, o teníamos y existía la dirección de datos y la comisión de datos personales, pero dada la naturaleza de esta institución, pues creo que lo más natural era tener la Dirección de Transparencia y ahora crear la Comisión de Transparencia. Y si están de acuerdo y me permiten, pues a mí me gustaría poder presidir esta comisión durante este primer año por lo menos, y quienes han levantado la mano para poder integrarse, pues hasta donde entiendo han sido todos mis compañeros comisionados, pues porque es un tema que nos ha sido interesante y relevante, pero como lo hemos hecho en otras comisiones, se integrarán en este momento solamente 2 comisionados. Sin embargo, pues eso no exime que todos siempre trabajamos en pro de las comisiones que hay al interior de este instituto, y en este primer momento los integrantes que se, valga la redundancia, que se agregarían a la comisión sería el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega y el comisionado José Guadalupe Luna. Entonces, en este primer momento, en este primer pues sí, en este primer avance de creación de esta comisión estaría integrada de esta manera. Nuevamente yo les agradezco la confianza, el apoyo y pues las muestras de seguir trabajando en pro de estos derechos fundamentales, pero sobre todo hoy por el ejercicio de trabajar más respecto de la transparencia. Y en este sentido, pues haremos mucho trabajo en esta comisión. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la creación e integración de la comisión a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la creación e integración de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de conformidad con el artículo 9, fracción 19ª del Reglamento Interior de este Instituto, fungiendo como coordinadora la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez y como integrantes el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3016 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3046 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. El proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 3062 al 3069 a cargo del Poder Legislativo, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace a los recursos de revisión 3063, 3065, 3067, 3068 y 3069 y revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace a los recursos de revisión 3062, 3064 y 3066. Asimismo, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 3079 a cargo de la Secretaría de la Contraloría, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3082, 3083 y 3084, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3106 y 3107,
a cargo del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y del municipio de Ixtlahuaca, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión 3106 y modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace el recurso de revisión 3107. En los recursos de revisión acumulados 3108, 3141, 3142 y 3143 del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3144 a cargo del municipio de Nicolás Romero, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3145 a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3146 a cargo del municipio de Teanguistenco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3147 a cargo del municipio de Cuautitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3151 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 3154 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3155 a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3184 a cargo de la Secretaría de Finanzas, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 3186 a cargo del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3187 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3188 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3193 a cargo del municipio de Zumpango, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3195 a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3198 a cargo del municipio de Teanguistenco, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3203 a cargo del municipio de Catepec de Morelos, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 3215 al 3274 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3276 a cargo del municipio de Almoloya de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3280 a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3287 a cargo de la Secretaría de la Contraloría, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3290 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 3293 y 3391 a cargo de la Secretaría de la Contraloría, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3294 a cargo del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3295 a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Atizapán de Zaragoza, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 3303 al 3314 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3315 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3318 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3320 a cargo de la Secretaría de Cultura, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3371 a cargo del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3380 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3381 a cargo del municipio de Nicolás Romero, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3382 a cargo del municipio de Tultitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3383 a cargo del municipio de Nicolás Romero, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación.
En el recurso de revisión 3397 a cargo del municipio de Coatepec Carinas, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3403 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 3404 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3408 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Metepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3410 a cargo del Poder Judicial, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3422 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3460 a cargo del municipio de La Paz, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3461 a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 3470 al 3481 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 3504 a cargo del Poder Legislativo, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3510 a cargo de la Universidad Digital del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al recurso de revisión 3515 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3521 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 3597 al 3603 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3621 a cargo del municipio de Coyoacac y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si no existe inconveniente, le solicito el sentido de su voto de manera nominal. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 3016, voto particular en el 3079, voto particular en los acumulados 3108, 3141, 3142 y 3143, voto particular en el 3144, voto particular concurrente en el proyecto 3145, voto particular en el 3203, voto particular concurrente en el proyecto 3276, voto particular en el 3295, voto particular en los acumulados del 3303 al 3314, voto particular en el 3318, voto particular en el proyecto 3381, de igual forma en el 3383, voto particular en el proyecto 3408, voto particular en el 3410, voto particular en el proyecto 3461, en los acumulados del 3470 al 3481, voto particular en el proyecto 3510 y por último opinión particular en el proyecto 3621. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Buenas tardes a todos. A favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión acumulados del 3062 al 3069. En el mismo sentido en los acumulados 3082, 3083 y 3084. También en los acumulados 3106 y 3107. También con voto particular en el caso del 3144, del 3145, de igual manera en el 3154, en el mismo sentido en el 3184, en el 3186, en el 3187, en el 3195, en los acumulados del 3215 al 3274, en el 3280, 3287, 3290, en el 3410, también en el 3422,
así como en los acumulados del 3470 al 3481. Y en contra con voto disidente, ya que no podré adherirme al proyecto de resolución del recurso de revisión 3504. Gracias. Pero no. Lo canta Javier. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en los siguientes recursos. En los acumulados del 3062 al 3069, en los acumulados del 3106 al 3107, en los acumulados del 3215 al 3274, donde emito voto particular concurrente, en el 3315, emito voto particular, en el 3461 y también voto particular concurrente en los acumulados 3470 al 3481. Sería todo. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, con voto particular en los acumulados del 3062 al 3069, en los acumulados 3082, 83 y 84, en los acumulados 3106 y 3107, en el 3144, en el 3145, en el 3155, en el 3187, en el 3195, en los acumulados del 3215 al 3274, en el 3294, en los acumulados del 3303 al 3314, en el 3315, en el 3410, en el 3460, en los acumulados del 3470 al 3481 y en el 3515. Los demás a favor, como dije. Gracias, comisionado. Perfecto. Comisionada Presidenta. El 3082, los acumulados 3082, 83, 84 sería concurrente de mi parte. Gracias, comisionado. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 3276. Y nada más. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución
del recurso de revisión 3504 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos y me permito dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al recurso de revisión 3016, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión, en el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 3062 al 3069, emite voto particular el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 3079, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados 3082, 3083 y 3084, emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 3106 y 3107, emite voto particular el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 3108, 3141, 3142 y 3143, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3144, emite voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 3145, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3154, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3155, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 3184, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3186, también emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3187, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 3195, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 3203, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados del 3215 al 3274, emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández, el comisionado Parra Noriega y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al recurso de revisión 3276, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y el comisionado y la comisionada presidenta. Por lo que hace el recurso de revisión 3280, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3287, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3290, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3294, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 3295, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados del 3303 al 3314, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3315, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 3318, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3381, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3383 y en el recurso de revisión 3408, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3410, emite voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3422, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3460, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3461, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión acumulados del 3470 al 3481, emite voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Parra Noriega y voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3510, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3515, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. Y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3621, emite opinión particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta.
Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3180. 3153. Ay, sí me salté, perdón. 3153, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permite, plantearé en qué términos se promovió la solicitud y el recurso y la forma como se está pretendiendo resolver. Ojalá logre convencer al Pleno. Una persona solicitó copia simple y mediante el sistema denominado SIMETS de la carpeta de investigación con número, señala el número, en versión pública de la Fiscalía Especializada en Homicidios con sede en Iztapaluca, Estado de México. Anexo mediante archivo copia de la carátula del expediente que necesito. Asimismo, hago contar que soy la parte afectada. La Fiscalía atiende la solicitud y le pide que acuda al trámite ordinario, ya que siendo parte, pues podría promover una copia de las actuaciones, acreditándose desde luego con su condición como parte en el proceso. La persona impugna mediante recurso de revisión la respuesta, señala como acto impugnado que la respuesta que está dando el servidor público del sujeto obligado y como motivo de inconformidad que está poniendo muchas trabas para dar la información de la carpeta de investigación de sus familiares. Mandé primera hoja del archivo que estoy solicitando y como parte ofendida pido me entreguen la carpeta mediante copia simple. Solo están poniendo pretextos para no trabajar. Como persona que me involucra en el asunto como parte ofendida y acreditando la personalidad, solicito me entreguen la información. Ahora ya se había solicitado la información a nombre de otra persona que es su sobrino y de la misma manera el sujeto obligado evade. Esto fue promovido desde luego como acceso a la información pública. Dentro del mismo recurso se adjuntó un documento que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios con sede en Iztapaluca, Estado de México, dirigió a la coordinadora de la zona oriente de la Comisión de Atención de Víctimas del Estado de México, en el que le solicita que designe a un asesor jurídico a efecto de que se traslade a esas oficinas del Ministerio Público y tenga comunicación con los ofendidos, y señala dos nombres, uno de los cuales es coincidente con el nombre de la persona que promueve el acceso a la información. Relacionada en la carpeta de investigación al rubro citada de nombre quienes son familiares del hoyo Tzizo y señalan tres nombres, mismos que se encuentran relacionados con la carpeta de investigación citada al rubro. Se trata de un caso de homicidio en el que la persona que formula la solicitud es familiar de las personas que perdieron la vida y, pues como claramente ya lo hemos escuchado, considera que está habiendo un entorpecimiento a la posibilidad de que accedan a las carpetas de información. Desde luego, en materia de acceso a la información pública, la existencia de un trámite específico es una causal para sobreseer el recurso de revisión y declinar el derecho de acceso a la información pública para que sea agotado el procedimiento ordinario contemplado como trámite específico. Sin embargo, a juicio de la ponencia, hay un elemento importante en la solicitud, que es el siguiente. Asimismo, hago constar que soy la parte afectada. Y de la documental que di lectura, enviada por parte del Ministerio Público, pues se acredita, siendo esta una documental pública, que la persona forma parte
como ofendida de la investigación y se encuentra relacionada con las personas fallecidas. Entendiendo a los derechos como mandatos de optimización, según Alexis, todas las autoridades y bajo el precepto que señala el primer enunciado del párrafo tercero del artículo primero constitucional, estamos obligados en el ejercicio de nuestras atribuciones a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. Y si estos derechos los entendemos así como plantea Alexis, como mandatos de optimización, nos conducen no a hacer cualquier cosa o lo que podamos, sino a hacer lo mejor que podamos en el ejercicio de nuestras atribuciones. Y en el ejercicio de nuestras atribuciones hay que entender que este no es un órgano garante nada más del derecho de acceso a la información. Lo que distingue el régimen institucional de estos órganos garantes en nuestro país, a diferencia de los españoles, es que tenemos la posibilidad de tutelar al mismo tiempo los dos derechos en cuestión, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Y en atención a ese mandato es que, como ha sido criterio de este Pleno, aunque no siempre utilizado de manera regular, cuando se aprecia que la información que se solicita tiene que ver de manera directa con el solicitante, se puede optar por enderezar el procedimiento a acceso a datos personales. Y en razón de ese motivo nosotros enderezamos el procedimiento de acceso a la información a datos personales, considerando que el derecho de acceso a los datos personales pues es el primero de los ARCO. Y como bien refiere nuestra ley, y yo seguiré insistiendo en la vinculación obligada e indisponible para nosotros de escoger si aplicamos o no, el 114 de la Ley de Datos Personales del Estado precisamente señala lo siguiente: cuando las disposiciones aplicables a determinado tratamiento de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo en un plazo no mayor a 5 días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico o bien a través del procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, lo que vuelve a dejar en la esfera de la voluntad personalísima del titular del derecho escoger si opta por el trámite específico establecido en la norma o continúa con el derecho ARCO. En este caso, pues no se hizo ese planteamiento de manera literal, aunque implícitamente sí, cuando la Fiscalía reitera en su respuesta, plantea en su respuesta, es esto que sistemáticamente utiliza, de que la persona vaya al Ministerio Público, se presente, acredite su respectiva personalidad, su interés y pueda acceder a la copia de la averiguación. Pero toda vez que en el recurso de revisión reitera su interés de acceder por esta vía, es que considero que se actualizan los supuestos de la disposición de la Ley de Datos que he citado previamente. Esto en términos de estricta legalidad y de los criterios que pudieran aplicarse al caso. Pero también hay un tema que no debemos de dejar pasar y que tiene que ver con el hecho de por qué las personas tienen que acudir a la solicitud de acceso a la información, aun cuando saben perfectamente que incluso no van a poder acceder a la información de manera completa, ya que en la misma solicitud plantea que accedería a la versión pública. ¿Por qué, sabiendo que tiene derecho de acceder al expediente íntegro, decide acudir a la vía de acceso a la información pensando que va a ser solamente en versión pública? Bueno, a esta pregunta daré respuesta en mi segunda ronda. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Estoy de acuerdo, creo que finalmente nos queda claro que el diseño institucional que México optó para precisamente atender estos derechos fundamentales, a diferencia precisamente de España,
que no regula a través de una institución estos derechos, nos permite a nosotros precisamente hablar de una ponderación y una armonía para tratar exactamente regidos y mandatados por ese artículo primero, criterio pro persona, o buscar la ley que más beneficie o aplicar la ley que menos afecte al ciudadano. Y claro que también estamos conscientes que en la evolución de nuestros derechos, tanto de acceso a la información pública como de protección de datos personales, hemos marcado diferentes pautas en el tiempo y hemos dicho que aunque hoy se regulan de manera autónoma, uno en el artículo 6 de la Constitución Federal y otro en el segundo párrafo del 16, estos derechos se rigen por estos 4 principios, pero también no son absolutos, tienen sus respectivas restricciones. Y es cierto, en materia de acceso a la información pública, se han planteado que estas restricciones tienen que valorarse bajo una prueba de daño, donde verdaderamente se pueda comprobar ese bien jurídico que se ponga en riesgo, llámese seguridad pública, salud pública o la integridad de una tercera persona. Así como en acceso a la información pública hay restricciones, aplica también para la protección de los datos personales. Y es cierto, son datos que, como bien manifiesta en la solicitud, son de la persona, pero es una carpeta de investigación donde está involucrada también un tercero. Y ese dato personal creo que puede en algún momento dado limitar, y yo comparto lo que ha dicho el comisionado en muchas ocasiones. Creo que lo que sí nos falta llegar es verdaderamente hacer una prueba de interés público para sopesar y ponderar hasta dónde la restricción a este derecho de acceso, quien solicita una carpeta de investigación sabiendo de antemano que puede obtenerla en versión pública de manera íntegra y no utiliza este trámite que, como bien lo refiere el comisionado, se estipula en el artículo 114, pero también en el segundo párrafo de ese 114 habla de posible generación de nuevos datos, la realización de cálculos o el procesamiento de los datos personales, que de una u otra manera esa carpeta ya lo trae, involucra no solamente a la primera persona o a la segunda persona. Por eso yo me comprometo y he analizado hasta dónde se puede restringir el acceso de datos personales de un procedimiento donde forma parte, como es precisamente esta carpeta de investigación, a lo que nos mandata también de nuestra misma ley, el artículo 117, donde establece que las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son, y menciona estas fracciones, pero yo creo que la que nos puede o la que en algún momento dado me limita a no poder entregar la autorización de que acceda a los datos a través de esta carpeta de investigación es precisamente cuando se lesionen los derechos de un tercero. Y así como están los datos de esta persona, están los datos de un tercero. Y creo que aquí sí valdría la pena que pudiéramos ponderar hasta dónde en su derecho de acceso a datos personales, como bien lo manifiesta porque es la persona afectada, no podemos estar o estaríamos en esa posibilidad de estar vulnerando este dato personal de este tercero. Ese es el parámetro que a lo mejor, como bien lo hemos comentado, la prueba de interés público nos permitirá precisamente hacer estas 3 subpruebas de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Muchas gracias. Se abre una segunda ronda de intervenciones y en este momento tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si ese es el argumento, yo creo que entonces tendría que aprobarse la resolución como se presenta, porque se está proponiendo en versión pública protegiendo los datos de terceros. Si esa es la crítica fundamental a la resolución, creo que está salvada la duda legítima que se pudiera tener y que desde luego yo comparto, porque evidentemente el acceso de una persona a sus datos en aquella información donde coexisten datos personales de otros no debe de ser absoluta, evidentemente tiene que estar limitado por el derecho del otro. Por ello es que estamos nosotros ordenando la versión pública de dicha carpeta y la entrega, clasificando la información que corresponda a personas distintas. Y con esto retomo el porqué es que los ciudadanos están tratando de acceder a las averiguaciones previas, a las denuncias en los procedimientos de los que ellos son parte,
si bien pudieran ir al Ministerio Público y pedir la copia del expediente, acreditándose y todo esto. Es más, el oficio, el que he dado lectura, pues nos permite acreditar que esta persona pues ya ha tenido actuación con el agente del Ministerio Público. Si a lo mejor no hubiera concurrido nunca ante el agente del Ministerio Público, pues no se hubiera visto en la necesidad de emitir el oficio a la Coordinadora de Atención a Víctimas. ¿Por qué entonces es que aún con ello decide esta vía que no le va a permitir acceder a la información de manera íntegra como le permitiría el trámite ordinario? La respuesta es muy sencilla, porque allá abajo, en la actuación de la Fiscalía, hay este tipo de conductas que de manera inadecuada e incorrecta le impiden a las partes conocer las averiguaciones. Y les empiezo a citar los casos si quieren, desde Rosendo Radilla hasta acá, el Estado mexicano ha sido reconocido responsable de la violación del derecho de acceso a la justicia porque las autoridades ministeriales ilegalmente, de manera fáctica, ajenos al marco normativo, impiden el acceso de las partes a la información de la averiguación, de la investigación de los asuntos penales. Me dirán, bueno, pues entonces que acuda al amparo, que acuda al procedimiento para combatir esa decisión. Sí, el grave problema es que efectivamente el diseño legal está establecido para que la carga de todo ello sea de la víctima que ve afectado su derecho en cuestión. Vuelvo a la concepción del derecho humano. A ver, si el derecho humano es un límite a la actuación de la autoridad, preguntémonos esto. Decirle a esta persona, no puedes ejercer tus derechos ni de acceso ni de derecho arco, ¿limita la actuación indebida de la autoridad o afecta la esfera de los derechos del particular? En el fondo, esa va a ser la implicación de lo que nosotros determinemos en esta sesión. Porque bien podríamos nosotros ordenar que se entregue la versión pública de la investigación y se den solamente los datos, se dejen visibles los datos personales, y lo que va a tener ahí es la información de las actuaciones que ha tenido el agente investigador para tratar de garantizar el derecho de acceso a la justicia. ¿Quién se ve limitado ahí si protegemos los datos personales de otros a través de una versión pública? El que se ve limitado es el Estado. El que se ve limitado es el agente del Ministerio Público, cuya actuación estará sujeta a escrutinio y esta persona podrá verificar si ha sido diligente o no en la actuación. Por ello es que creo y estoy convencido de que el Pleno debiera de modificar el criterio. Continuaré en la tercera. Gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abait. Muchas gracias, comisionada presidenta. He leído, analizado y estudiado con mucha atención el proyecto. Sin duda, mucho de lo que comenta el comisionado Luna hace eco. Definitivamente lo que se comenta aquí, claro que no me es ajeno, pero como ya lo he establecido en los proyectos que he presentado, el criterio no coincide con el criterio del comisionado ponente por lo que he expuesto en su momento, ¿no? Lo que comentó el comisionado Luna, el procedimiento, la carpeta de investigación, al ser parte debería tener acceso de manera íntegra, llevarse a cabo con el trámite como lo establece la Ley de Transparencia en el artículo 190. Insisto, no sin dejar de hacer y poner atención a lo que comenta el comisionado Luna, que claro que tiene fuerza, tiene validez por lo que comenta de la persona, de que se siente agredida, que no está sintiendo que tiene el acceso. Pero en este momento el proyecto no lo puedo compartir, por lo tanto no puedo acompañar al proyecto, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Por eso comentaba hace rato que el ejercicio, yo creo que en materia de datos personales, así como se plantea que se cambie y se enderece la vía, tanto el derecho tiene él precisamente de buscar este acceso, que a lo mejor muchas de las veces ha sido parte de la confusión que he logrado identificar cuando he tenido algunas capacitaciones. Cuando hablamos de acceso a datos, referimos un acceso a documentos en una primera instancia, pero creo que el espíritu precisamente del ejercicio y la protección de los datos personales en posesión de instituciones públicas es ese tratamiento que se le da a nuestros datos. Y creo que
precisamente este artículo 114 que comentaba hace rato el comisionado, cuando en su primera modalidad le ofrece o le da la opción al particular de decir, bueno, solicita, haz tu ejercicio de derecho a acceso a datos, pero si esto forma parte de un trámite, yo te ofrezco que sea el trámite los primeros 5 días, y si así tú decides después obtener optar por el acceso a los datos, bueno, pues entonces se te otorgará. Pero por eso mencionaba el segundo párrafo, porque habla de una serie de inferencias y tratamiento al dato, que eso ya no sería parte de lo que pudiera acceder el particular. Entonces, cuando yo hablo de que esta excepción que marca el 117, cuando está también la presencia de datos personales de un tercero, ¿sí?, creo que la protección, y esta es mi interpretación que estoy haciendo de este artículo 117, es también la misma, la protección que tiene el tercero de decir, aunque lo entregues en versión pública, no estás en algún momento dado en esa posibilidad de vulneración de mi derecho. O sea, entiendo y comparto las razones que exponía el comisionado José Guadalupe respecto a por qué insiste el ciudadano a decir si tiene acceso a la carpeta porque forma parte de manera íntegra, y después yo solicito en este ejercicio de derecho de acceso a datos como un derecho diferente al de acceso a la información, y se lo pido de manera tal que me lo entrega sin exponer los datos, ¿sí?, precisamente en esta versión pública. Yo no sé, y esa es la parte que yo retomo del 117, hasta dónde esa versión, ¿sí?, no alcance a vulnerar la protección del dato personal de ese tercero, que también obviamente estaría en su derecho de decir o consultar a él si está dispuesto, que aunque en versión pública, ¿sí?, no en un proceso controlado dentro del Ministerio Público, se tenga acceso porque forma parte, que creo que es un juicio que se puede llevar entre dos. O sea, esa es la parte que a lo mejor yo trato de… Bueno, muchas gracias. Se abre la tercera ronda de intervenciones y tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Obviamente, ustedes saben, este es el criterio que la ponencia ha sostenido. Hemos tratado de justificarlo. Creo que tiene asidero constitucional y en términos de la norma, si no, no lo podríamos nosotros presentar. Y conduce, sí, a discutir algunos temas adicionales. Entre ellos, el siguiente. La mayoría tiene, desde luego, el muy legítimo y que yo reconozco y respeto, derecho a determinar lo que consideren conveniente a partir de la interpretación que realizan de la norma. Pero la mayoría también tiene una obligación para con la minoría, y esa obligación es darme certeza. Lo que yo le pido al Pleno es que me otorgue certeza. ¿Para qué? Para poder resolver los proyectos que a mí me corresponden. ¿Por qué? Porque en distintos casos en los que las personas también han pretendido acceder a información pública en la cual se encuentra sentado su nombre, se ha hecho el enderezamiento del trámite de acceso a la información a datos personales. Creo que no tenemos en la norma ninguna referencia explícita que nos permita decir, tratándose de aspectos administrativos sí se puede hacer el enderezamiento, y tratándose de investigaciones judiciales, averiguaciones previas, denuncias y procesos judiciales no se puede hacer. Recordemos que uno de los principios del instituto es el principio de certeza. Si el criterio de la mayoría va a ser así, está bien, yo lo respetaré, no estaré quizá de acuerdo, pero creo que sí debiera haber certeza y coherencia en la resolución. Si la vía va a ser esa, está bien, planteémoslo. En todos los demás casos, aunque sean procedimientos administrativos, información que no esté en un procedimiento, si hay un trámite específico, el trámite manda y ya no hagamos enderezamiento vía datos. Pero si hacen enderezamiento vía datos, a veces sí, y solamente en
Procuraduría y Poder Judicial no, creo que hay una circunstancia ahí complicada. Nos lleva también al otro terreno, valorar lo que hemos planteado sobre si se puede considerar como acceso a datos el acceder a la información que contiene el nombre, por ejemplo, de la persona que está solicitando, o bien la protección de datos personales incluiría solamente su tratamiento pensando en una perspectiva mecanizada o automatizada de tratamiento. Creo que eso habrá que valorarlo también en consideración. Y bueno, sobre un asunto similar, en días pasados algún particular se comunicó mediante las redes públicas para pedir asesoría y acudir al recurso de inconformidad en una cuestión que la mayoría resolvió, como me parece que va a resolver ahora, y en el que fui disidente. Se le orientó objetivamente. Creo que también ayudará si ejerce su derecho de acudir al INAI vía recurso de inconformidad, para que la segunda instancia pues pueda revisar nuestra resolución y también nos dé certeza de cómo resolver los asuntos. Reitero desde luego en los términos del proyecto, no sin antes desde luego agradecer la oportunidad de comentarlo, de defenderlo y de conocer los puntos de vista de todos. Muchas gracias. Yo hago una muy breve intervención, como siempre trato de hacerlo al final, para tratar de concluir un poco con lo que se resume en los términos de lo que se comentó. Considero que en mi particular punto de vista y en mi ponencia lo que hacemos no es como no dar certeza, sino tratar de analizar los casos, y a lo mejor en los casos en específico, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, hay que tener más cuidado con la ponderación, porque pues hay un tercero o hay también un procedimiento que está en trámite que, si bien en algunos casos pueden ser parte, en otros no son parte. Es un tema distinto a cuando a lo mejor es un trámite más sencillo como el de una nómina, en donde es más personal. Entonces, por eso en ese caso sí, a lo mejor a veces hay que hacer una distinción en particular de cada uno de los casos, pero como siempre lo he dicho, yo celebro mucho este tipo de discusiones, de análisis. Creo que nos llevamos tareas siempre derivado de esto, y creo que al final del día lo más importante que siempre buscamos es garantizar los dos derechos, no solo uno o uno encima del otro, y que nos quedan muchas reflexiones que yo llevo registradas, que sumo a las previas porque ya hemos tenido casos como estos, y que inclusive valdría la pena revisar cómo va ya el que en el propio sistema, cuando hacen la solicitud por SAIMEX y que tiene que ver con materia de datos, pudieran desde ahí mismo saber que si no es la adecuada de la vía, puede hacerse una reconducción, o que desde un momento primigenio ellos sepan si hacerlo de una vía o de otra vía. Yo lo ofrecí en una sesión previa. Les pido por favor que me ayude, secretario, a revisar con el director de informática cómo van los avances respecto de este cambio en la plataforma, para ver si ya se concluyó, porque mucho se salvaría desde un primer momento cuando también el recurso entre por la vía completa. Pero más allá, yo sí estoy a favor de las reconducciones cuando no sabe el ciudadano cuál es la vía correcta para hacerla. Más bien creo que hay que hacer una ponderación para saber si se entregaría la información o no. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Yo comparto, y es cierto, yo no me guío por una parte escrita de si hay un procedimiento de interpretación en materia administrativa, en materia judicial. No, tanto así que precisamente yo en materia administrativa recuerdo el caso que se resolvió cuando se solicitaba la cédula de visitas conyugales de una persona, argumentando obviamente que era un acceso a datos. Sí, pero había una particularidad, estaba el dato de una segunda persona, ¿sí? Y obviamente esa fue la razón para poder decir no aplica el acceso a datos. Y yo el criterio que he manejado lo he manifestado desde mi ponencia, ¿sí? He ido muchas veces también con votos disidentes solos, pero básicamente anteponiendo la garantía de los dos derechos, ¿sí? Y tratando de dar una interpretación siempre en pro de la persona, ponderando o viendo el derecho, pero sin violentar el otro. Entonces, esas son las razones por las cuales he expuesto de manera particular en mis votos
disidentes o en mis votos particulares. Yo no distingo esta parte entre administrativo o de tipo judicial, simplemente sí analizo la parte del caso en particular y esa es la única razón que, y digo, lo expondré en el estudio de manera firme y muy detallada, comisionado. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Bueno, yo he estado escuchando atentamente los argumentos. Digamos, por supuesto, advierto esa necesidad de acceso a la justicia, ¿no? Y entiendo la parte que ha mencionado el comisionado Luna. A mí lo que se me hace es que no, aun cuando se haga esa reconducción, me parece que, digamos, la utilidad de lo que obtendría, pues, tampoco se me hace lo adecuado, ni tampoco creo que por ahí deba de, en este caso, de solventarse. En todo caso, también el particular tiene la posibilidad, si le niegan el acceso a todo el expediente, las autoridades ministeriales, de acudir ante las comisiones de derechos humanos, ¿no? En este caso al Estado de México, buscando se proteja esa posibilidad de acceso a la justicia. En fin, sí es un caso interesante, es un caso que nos obliga a encontrarle digamos, la manera y la forma en que finalmente el particular pueda en su momento tener la información correspondiente. Y lo que también, pues, es importante es que la Fiscalía tenga la sensibilidad de que si es parte del proceso, pues tenga acceso al expediente, ¿no? Y eso me parece que es muy importante y creo que también en su momento habrá que comentarlo con el fiscal general para que también se tenga esa supervisión y cuidado y bueno, seguramente también a lo mejor pudiera acudir ante la instancia interna de la propia Fiscalía, el particular, pues para quejarse de a lo mejor de la obstrucción o de la infracción administrativa que también proceda correspondientemente a los servidores públicos que ahí laboren, que no le estén dando el acceso que él tiene, ¿no? O que él tiene derecho. Pero bueno, esos serían mis comentarios en principio. ¿Están de acuerdo? Sí, sin problema. ¿Sí? Sí. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente para las conclusiones finales. Muchas gracias, trataré de ser muy breve. Miren, yo en alguna ocasión he dicho que el derecho de acceso a la información pública, aunque ha sido depositado en una autoridad administrativa su tutela, finalmente forma parte de la justicia constitucional. Y la justicia constitucional es la última a la que la persona llega cuando los procedimientos ordinarios van fallando. Y por eso creo que el llamado que nos hace con su solicitud es un llamado para identificar la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona frente al sistema de justicia. Claro, cualquiera de nosotros sabe perfectamente que ante una autoridad ministerial que esté incumpliendo, pues vamos y presentamos la queja. Pero ante esta persona que en su dolor tiene la pérdida de los seres queridos, que seguramente no tiene quizá esas capacidades y esa formación académica, por lo que yo derivo de la forma como presenta la solicitud, el temor de ir a quejarse en contra de aquel que tiene que realizar la investigación de lo que le pasó a sus familiares, a veces puede ser mayor a la necesidad de buscar que este servidor público se ajuste a sus obligaciones. No recuerdo ahorita el nombre de la sentencia, pero hubo un caso de la justicia constitucional argentina en la que precisamente una señora tenía que ir de ventanilla en ventanilla y de institución en institución porque nunca hubo la primera que desde un principio pudiera explicarle correctamente quién era la autoridad que tenía que atender su padecimiento. Y a veces eso ocurre. Yo, en este caso, considerando desde luego todos los argumentos, lo que más me preocupa es la circunstancia de soledad de la persona frente al Estado. Y no quisiera que esta puerta que tocó, que es el Infoem, fuera a ser una puerta más igual de insensible, fría, por el mandato de la norma, porque finalmente esa frialdad
pues fue lo que generó, de la legalidad y de las autoridades, fue lo que creó una obra tan importante en la literatura universal como Los Miserables. Pero bueno, pues es un tema a reflexionar, quedaremos atentos a la resolución y a preparar el voto disidente en su momento, o analizar la resolución desde luego con toda la apertura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación respecto de este asunto. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3153 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. En contra. Comisionado Martínez Cruz. En contra. Comisionado Parra Noriega. En contra. Comisionada presidenta. En contra. Comisionada presidenta, me permito informarle que una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, existe un voto a favor y 4 votos en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 3153. En virtud de ello y ante la falta de mayoría de votos a favor, no se aprueba el proyecto de resolución de referencia. Bajo ese tenor, le informo que conforme al registro electrónico de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, el recurso de revisión 3153 se retorna a la ponencia del comisionado Martínez Cruz para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3180 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto se mantiene el mismo sentido, únicamente se hace una precisión en el resolutivo segundo, numeral primero, para quedar en los siguientes términos: el último inventario de bienes muebles generado por el sujeto obligado. Lo demás continúa como fue presentado originalmente. No, está bien. Sí, quito la fecha y nada más queda como el último inventario, obviamente actualizado a la fecha de la solicitud. Sí. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3180 que remite la comisionada presidenta y conforme a las modificaciones a que he hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión que ha señalado la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que ha planteado la comisionada presidenta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3180 con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3375 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto también hago una modificación en donde nada más voy a retirar lo referente a la versión pública. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3375 y con las modificaciones que propone la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión ya señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada, permitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3375 con las modificaciones a que se ha hecho referencia y emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz.
Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es respecto de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3431, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propone sobreseer el proyecto. Y en este sentido tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este proyecto de resolución 3431 contra la Secretaría de Finanzas se había solicitado la expresión documental, cualquier forma sobre instrumentos de evaluación de empleados que se hayan empleado hacia servidores públicos que concursan por una plaza en el sistema escalafonario. Y la Secretaría primero había constatado que la información solo es de acceso del área correspondiente y pues se presentó este recurso en contra. En el informe justificado, la Secretaría entregó el acuerdo del Comité de Transparencia, mediante el cual se clasifican por proceso deliberativo estos instrumentos de evaluación y al haberse puesto a disposición del recurrente este acuerdo, pues por un lado se planteó que se quedaba sin materia. Sin embargo, se modifica, atendiendo los comentarios de las ponencias, el fundamento de la clasificación a la fracción tercera del artículo 192, donde se refiere que el sujeto obligado, que cuando el sujeto obligado modifique el acto, de tal manera que quede sin materia, también procede sobreseer. Y para esto se modifican los resolutivos por medio del oficio número 18 y donde también se agrega la orientación para que el recurrente, de considerarlo conveniente, pues puede interponer algún recurso de inconformidad en su momento. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3431 y conforme a las modificaciones que propone el comisionado ponente mediante el oficio número 18. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 18. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que se han señalado en el oficio número 18 con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que se señala en el oficio 18, pero emitiendo voto particular, por favor. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3431 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 18 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica y emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3466, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Malinalco y propone sobreseer y modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Esta resolución hacia el Ayuntamiento de Malinalco se refiere a información que se solicitó sobre las licencias de construcción y de uso de suelo y algunas otras adicionales como terminaciones de obra y tema de clave catastral respecto a un predio donde se trata de un centro de integración y desarrollo para jóvenes con discapacidad. Y bueno, pues preguntan cuáles de esas licencias estaban vigentes y los nombres de los titulares en todo caso. El ayuntamiento entregó información parcial, no adjuntó las licencias y se interpuso el recurso y posteriormente en el informe justificado se precisó la vigencia de las licencias sin entregar la documentación fuente, digamos, motivo por el cual pues los puntos que ya fueron atendidos en este informe se tuvieron por satisfechos
y se propone modificar la respuesta instruyendo la entrega en versión pública de las licencias de construcción de uso de suelo, así como la constancia de terminación de la obra. Y se eliminó de los resolutivos el sobreseimiento que se había planteado en principio como sobreseimiento parcial, y se agrega también la orientación para que el recurrente en todo caso interponga el recurso de inconformidad ante el INAI mediante el oficio 19. Esa es la propuesta de modificación. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Yo no puedo acompañar en este recurso al comisionado Gustavo Parra, porque no solamente, como lo especifiqué hace 2 semanas, en la sesión donde contradice el criterio, el criterio que tenemos de casos relevantes, donde precisamente no se entrega lo de licencias de construcción. Obviamente en esa parte no lo podría acompañar, pero aún más yo no comparto tampoco el criterio de lo que se entrega en materia de licencias de uso de suelo para el tema de personas jurídico-colectivas. Y esto viene, y creo que valdrá la pena, y me comprometo precisamente a hacer en mi voto disidente, una explicación precisamente de lo que la Corte, que desgraciadamente todavía no forma jurisprudencia, solamente hay 2 precedentes que ya ha emitido en 2014, el último precisamente el del 14 de febrero de 2014, donde en tesis aislada plantea que las personas morales tienen derecho a la protección de los datos personales equiparables en su momento a lo que tiene una persona física. Obviamente el alcance debe de ser ponderado de diferente manera, pero creo que estas 2 resoluciones de 2014 que ha emitido la Corte, como tesis aisladas, permiten justificar eso que en nuestro artículo 4 de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, en materia de definición de lo que son datos personales, estipuló el Poder Legislativo del Estado de México que la protección o el dato personal también aplica y tiene un alcance para persona jurídica o colectiva. En ese sentido, no podría acompañar, no solamente por la primera parte de no compartir la entrega de las licencias de construcción, que desde mi punto de vista y atendiendo el espíritu del resolutivo, que se resolvió como caso relevante, como resolutivo relevante, no podría acompañarlo, pero tampoco podría acompañarlo con respecto a la entrega de la vulneración del dato personal de la persona jurídica colectiva, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, en materia de lo que define como un dato personal para la persona jurídica colectiva. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Bueno, en el caso del nombre de personas morales, me parece que es un tema interesante, por supuesto, que será dilucidando este tipo de información confidencial de las personas jurídico-colectivas o personas morales, hasta dónde, digamos, es objeto de protección y de qué tipo. Me parece que en este caso, en el caso de que las licencias estuvieran a nombre de alguna de estas personas jurídicas, hay un interés público derivado de que la denominación, pues, es necesario conocerla, porque de entrada el nombre de las personas está en un registro público, ¿no? En el público del comercio, incluso esta obligación está en la propia ley, y el sujeto obligado, el propio ayuntamiento que estamos hablando, tiene publicado en el IPOMEX, pues el nombre de las personas en licencias precisamente de este tipo, ¿no? De uso de suelo, de construcción, y las puede uno acceder de manera directa. Entonces, hay un interés derivado incluso por disposición legal que si se trata de este tipo de personas, es necesario que se den a conocer y que pueda saberse a nombre de quién están. Habría que revisar el caso, obviamente, de personas físicas, a menos de que fueran representantes legales también de esta persona jurídica, ¿no?
Pero bueno, ahí está el debate. Finalmente creo que es un tema de evolución y de discusión hasta dónde también las personas morales pudieran tener o no esa protección de su información confidencial. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí. Perdón. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe. En la primera ronda. No, bueno, el tema nos vincula desde luego por la emisión de aquel criterio que fue aprobado en su momento y que determinó limitar la obligación que la Ley de Transparencia plantea muy claramente de señalar el nombre del titular de la licencia en ciertas licencias que pudieran poner en riesgo a la propia persona. En el caso de la licencia de construcción, toda vez que se daba a conocer el nombre del propietario, y al darse a conocer el nombre del propietario, pues se podría poner en riesgo al identificarse claramente esta atribución de propiedad. Sin embargo, bueno, yo me encuentro vinculado por lo que estableció en opinión consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que las personas morales no gozan de derechos humanos. En todo caso, son las personas que participan en la constitución de la persona moral. Pero también incorporo esto, que es lo que a mí me permite distinguir del criterio este caso en particular. Si damos a conocer el nombre de la persona moral aún en la licencia de construcción, pues lo que vamos a acreditar es, en este caso, que ese inmueble es propiedad de una persona moral. Esa persona moral no podría ponerse en riesgo en su vida, integridad o seguridad porque no tiene una existencia real, física, sino en todo caso los que integran a la persona moral son los que creo que debieran de gozar de la protección correspondiente en este tema. Por ello, bueno, yo acompañaré este proyecto, no sin desde luego seguir reflexionando en el tema que el comisionado Martínez nos plantea hoy y en la revisión de estos criterios aislados de la Corte también. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, yo por eso también hace 2 semanas planteaba que hoy, desgraciadamente o afortunadamente, tendrá que pasar por el tamiz todos estos registros públicos, porque es una ley nueva, ¿sí? Han surgido lineamientos. Por eso, ahorita que mencionaba y hacía un rastreo de lo que la Corte ha emitido en materia de esta interpretación, en materia de datos personales, pues desgraciadamente todavía no tenemos jurisprudencia. Tenemos 2 tesis aisladas, ¿sí? Porque creo que estamos transitando precisamente a la emisión de estos criterios y hoy muchos registros públicos son violatorios precisamente de ese dato personal. Y la ventaja, yo creo que cuando en este derecho continental que tenemos en México, cuando hacemos una emisión de una ley, se crea una subjetividad, pero creo que cuando tenemos casos como estos, se puede particularizar y a partir, como bien se ha emitido, si hay un interés público, demostrémoslo, y creo que para ello hay una prueba. Y hagamos precisamente esa ponderación y valoremos. Porque sí, yo estoy de acuerdo que es información que puede interesar, pero hagamos esa pregunta, ¿para qué abona para la transparencia? ¿Y hasta dónde podemos poner en riesgo a esa persona? Y creo que las dos tesis que ha resuelto la Corte precisamente acota el alcance de la protección de los datos personales en personas jurídicas colectivas no equiparables en la esencia de la persona física, sino en la parte económica, en la parte patrimonial, en la parte del ámbito donde se envuelve. Y creo que ese es, y por eso decía, yo me comprometo a que en el voto disidente haga un análisis pleno de estas 2 resoluciones de la Corte y obviamente fundamentar mi voto en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a todos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3466 que remite el comisionado Parra Noriega. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 19 y emitiendo voto particular concurrente. Comisionado Luna Hernández.
A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 19 con las siglas del comisionado ponente y acompañándolo. Comisionado Martínez Cruz. En contra con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Con voto particular. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 3466 y conforme a las modificaciones realizadas en el oficio número 19, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica por parte del comisionado ponente, emitiendo un voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz y voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada Presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es respecto de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3496 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Melchor Ocampo y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este realmente solo hay una pequeña modificación en los resolutivos, donde se agrega la orientación para el particular que pueda presentar el recurso correspondiente ante el INAI. Entonces, es básicamente mediante el oficio número 20. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3496 que remite el comisionado Parra Noriega y conforme a las modificaciones propuestas mediante su oficio número 20. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 20. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que se han hecho en los resolutivos a través del oficio 20 del comisionado ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que señala en el oficio número 20 y las siglas del comisionado Gustavo Parra. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3496 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante el oficio número 20 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. De esta manera hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3071 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Teotihuacán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 2 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3102 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Catepec de Morelos. Es una negativa y se propone el desechamiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al siguiente punto listado en este bloque se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 3167 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Rayón. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 4 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3169 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Jiquipilco. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 5 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3202 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Ozumba. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 6 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3275 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Coyoacac. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 7 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3281
que remite la comisionada presidenta a cargo del partido Morena es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Como punto 8 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3,282, 3,289, 3,291, que remite la comisionada Eva Baid a cargo del partido Morena, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 9 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,288, que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del partido Morena, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 10 de este bloque se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,298, que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinacantepec, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 11 de este bloque se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,299, que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinacantepec, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 12 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,321, que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Ixtapaluca, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 13 de este bloque se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,372, que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Temoaya, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3,420, que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Catepec de Morelos, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al siguiente punto, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,491, que remite el comisionado Parra Noriega a cargo del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Chalco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Y como último punto listado en este bloque se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,508, que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Tultepec, es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Hace uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 3,288 que registró mi ponencia, hay una circunstancia en particular. Es una negativa, desgraciadamente el sujeto obligado no respondió nada, no nos aportó nada, pero se está ordenando la entrega del padrón de militantes. El padrón, pues evidentemente es una obligación que deben de tener. Por eso es que no optamos por la vía que a veces asumimos cuando no hay certeza de que tengan esta información. El padrón indudablemente lo debe de tener el partido, pero es un partido político nacional, entonces puede ser que lo tenga la dirección nacional o la dirección estatal del partido, lo cual nos genera aquí cierta incertidumbre. Por ello, si me permiten, agregaremos brevemente el párrafo que señale que en caso de que no cuente con esta información, explique las razones o causas que motivan tal circunstancia. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Y con comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 3,281, modificado el 3,288 con voto particular y opinión particular en el 3,298 y voto particular en el 3,491 y opinión particular en el 3,508. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 3,167, lo mismo en el caso de los acumulados 3,282, 3,289 y 3,291 y el resto en los términos en los que originalmente fueron registrados los proyectos de resolución. Gracias.
Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la adición que ha propuesto el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en el caso del recurso 3288, a favor de los restantes proyectos de este bloque, emitiendo voto particular concurrente para el caso del 3102. Ahí está. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos y con la modificación que propuso el comisionado Luna. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor con la modificación del 3288, los demás en sus términos y emitiendo voto particular en el 3102. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace al recurso de revisión 3288 con las modificaciones a que he hecho referencia el comisionado ponente. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3102, emite voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y la comisionada presidenta. Por lo que hace al recurso de revisión 3167, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3281 emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3282, 3289 y 3291 emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3298 emite opinión particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3491 emite voto particular la comisionada Eva Baid y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 3508 emite opinión particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Perdón, nada más verificar, ¿en el 3288 registró mi voto? Es que modificado con voto particular, por favor. Ok. Corrijo, comisionada presidenta, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión, se aprueba con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 7 acuerdos en proceso. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es el apartado de asuntos generales. Le pido, por favor, secretario, que dé lista de cada uno de los puntos y al final tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Por lo que hace al primer punto de asuntos generales, se encuentra listada la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión. Por lo anterior, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados y en primer término se encuentran listados el recurso de revisión 3,976 y 4,050 a cargo del Ayuntamiento de Coatepec Arenas y acumularía el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión 3,987 y 4,059, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión del 4,032 al 4,046 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 4,052 y 4,053 del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 3,972 y 4,061 del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 3,973 y 4,062 del Ayuntamiento de Otzolotepec, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 4,012 y 4,063 del Ayuntamiento de Coyoacac,
acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 4065 y 4067 de la Comisión del Agua del Estado de México, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión 4071 y 4072 del Ayuntamiento de Tultitlán, acumularía el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión 4085, 4086, 4087 y 4089 del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, acumularía la comisionada presidenta. Y por último se encuentran listados los recursos de revisión 4090 y 4091 de la Universidad Autónoma del Estado de México y acumularía la comisionada presidenta. Por lo que hace al punto 2 de Asuntos Generales, se encuentra listado la aprobación del Pleno del retorno de los recursos de revisión 4030, 4099 y 4100 a la ponencia del comisionado Luna Hernández. Comisionados, por lo que hace al punto 1 de Asuntos Generales, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Por lo que hace al punto 2 de Asuntos Generales, se encuentra listada la aprobación del Pleno del retorno de los recursos de revisión 4030, 4099 y 4100 a la ponencia del comisionado Luna Hernández. En esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión 4030, 4099 y 4100 a la ponencia del comisionado Luna Hernández para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Así hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:00 de este día, 31 de octubre del 2018, damos por concluida la 40ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.